Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, al canal En Defensa de la Fe y a la lección número 10, al repaso completo día por día. Te habla tu hermano Natanael Baloyes, y siempre es para mí un gran gozo y gran alegría poder compartir las buenas nuevas de salvación a través del repaso de la lección. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado para siempre. Gracias por la vida, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por cobijarnos con tu justicia. En este momento clamamos a ti para que nos dirijas en este estudio y para que nos des un corazón y una mente dispuestos para entender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 29 de febrero. Para memorizar. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9, 19. El capítulo 9 del libro de Daniel nos muestra una vez más que una de las armas más fuertes que tiene el ser humano a su disposición es la oración. Y Daniel, en cada capítulo, nos deja ver que este era su mayor recurso espiritual. Muchas veces estuvo su vida en peligro. Desde su juventud, enfrentó situaciones muy difíciles, pero él conocía al que todo lo puede, y su fidelidad siempre fue compensada por Dios. La visión revelada en el capítulo 8 impacta en gran manera al profeta, y lo perturba el hecho de no poder entender el espacio de tiempo de las 2300 tardes y mañanas, por lo que una vez más eleva una oración suplicante, y Dios le da mucha más luz para establecer la profecía. La lección nos dice: Daniel 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales de nuestra vida, Daniel recurre a la oración para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Cuando Daniel y sus colegas estaban a punto de ser asesinados debido al misterioso sueño de un rey pagano, el profeta se acerca a Dios en oración. Eso está en Daniel 2. Y cuando un decreto real prohibió dirigir súplicas a cualquier dios fuera del rey, Daniel siguió ofreciendo sus oraciones diarias hacia Jerusalén. Eso está en Daniel 6. Por lo tanto, al considerar la oración de Daniel 9, recordemos que la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 tiene un gran impacto en el profeta. Y esto nos dice el espíritu de profecía. La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento de su voluntad. Pero muchos de los que profesan la fe no saben lo que es la verdadera conversión. No han experimentado la comunión con el Padre por medio de Jesucristo y no han sentido el poder de la gracia divina para santificar el corazón. La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. El que presenta así sus necesidades delante de Dios siente el vacío de todo lo demás bajo el cielo. El salmista dijo: «Delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto». Salmos 38, 9. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmos 42, 2. Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. Salmos 42, 4. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 525 y 526. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que lo hará. Esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia.
pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 74 y 75. Lección para el día domingo, 1 de marzo. La centralidad de la palabra de Dios. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías capítulo 25, versos 11 al 12. Daniel era un hombre íntegro, temeroso de Dios, y reconoce que está viviendo momentos cruciales. Sabe que está por ocurrir algo importante y recurre a las escrituras existentes en aquellos días para discernir lo que le espera a su pueblo. A través de Jeremías Dios había hablado y revelado que la desolación duraría 70 años, y estos ya estaban a punto de cumplirse, contados desde que el rey Nabucodonosor destruyó el templo y conquistó Jerusalén. Daniel conoce la promesa. Pronto acabaría el exilio para todos los judíos. Pronto regresarían a su tierra. Al mismo tiempo está consciente y reconoce los pecados de su pueblo. Ellos habían roto el pacto y estaban sufriendo las consecuencias de su falta. Qué importante es estudiar la Biblia para que, al igual que Daniel, podamos discernir los tiempos que estamos viviendo y así aferrarnos cada día más a las promesas divinas y mantenernos firmes en el Señor. La lección nos dice, tengamos en cuenta que Daniel eleva esta oración en el año 539 a.C., el año en que el imperio persa reemplazó a Babilonia. Por ello, han pasado casi 70 años desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresará a su terruño. Como confía en la palabra de Dios, Daniel sabe que algo trascendental está a punto de suceder con su pueblo y que, tal como Dios promete en su palabra, el exilio en Babilonia terminará pronto y los judíos volverán a su hogar. De su estudio de las escrituras disponibles en ese entonces, Daniel también comprende cuán graves son los pecados de su pueblo. Como quebrantaron el pacto, rompieron su relación con Dios. Por ende, la consecuencia inevitable es el exilio. Levítico 26, 14 al 45. Por lo tanto, es el estudio de la revelación de Dios lo que le permite a Daniel discernir los tiempos y lo que le da un sentido de urgencia para implorar a Dios en favor del pueblo. Fin de la cita. Lección para el día lunes, 2 de marzo. Un llamado a la gracia. Daniel eleva una oración intercesora de súplica y ruego, apelando a la misericordia de Dios. En esta oración no cuestiona a Dios por tantos años en el exilio, sirviendo toda su vida a reyes paganos. No lo hace porque conoce el motivo que los llevó a esta situación. Habían quebrantado el pacto, habían pecado. Sin embargo, Daniel apela a la gracia perdonadora de Dios. Esta situación es igual a la que hoy tenemos muchos de nosotros, por no decir todos. Hemos pecado, merecemos la muerte, no hay otra paga para el pecado, pero por la misericordia y el amor de Dios, tenemos abogado defensor, Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Daniel 9, 3 al 19 nos dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho de debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor de ti mismo, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esto nos dice el espíritu de profecía. Se nos da el ejemplo de oración y confesión de Daniel para nuestra instrucción y nuestro ánimo. Israel había estado en cautiverio por casi 70 años. La tierra que Dios había elegido como su posesión había caído en poder de los paganos. La ciudad amada, receptáculo de la luz del cielo, una vez el gozo de toda la tierra, ahora era despreciada y envilecida. Estaba en ruinas el templo que había albergado el arca del pacto de Dios y a los querubines de gloria que proyectaban su sombra sobre el propiciatorio. El mismo lugar de su ubicación era profanado por los pies de los impíos. Los fieles que conocieron la gloria anterior estaban llenos de angustia ante la desolación de la santa casa que había distinguido a Israel como el pueblo escogido de Dios. Esos hombres habían sido testigos de las condenaciones de Dios debido a los pecados de su pueblo. Habían sido testigos del cumplimiento de esta palabra. También habían sido testigos de las promesas del favor divino si Israel se volvía a Dios y caminaba rectamente delante de él.
Daniel sabía que casi había terminado el tiempo para el cautiverio de Israel, pero no creía que porque Dios había prometido librarlos, ellos no tenían una parte que hacer. Con ayuno y contrición buscó al Señor, confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, página 1193 y 1194. Lección para el día martes 3 de marzo. El valor de la intercesión. Cuando analizamos la oración de Daniel, podemos notar la grandeza y la nobleza de su corazón. Él era un hombre santo. Él era un hombre recto, no perfecto, tampoco sin pecado, pero era fiel a Dios y vivía en integridad. Sin embargo, al orar de manera intercesora por su pueblo, se incluye como el mayor de los pecadores. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel 9:5. Daniel reconoce la condición del pueblo y se identifica con esa condición. El pueblo faltó al pacto, quebrantó la ley de Dios, por lo que Daniel suplica perdón y sanidad para su pueblo. La oración del justo tiene mucho poder, y Daniel era un hombre justo por la justicia de Cristo. Así que esa oración llegó al trono de la gracia y tocó el corazón de Dios. Cuán importante es vivir en integridad y en obediencia para así interceder en oración por nuestra familia. Daniel 9 nos muestra cómo este hombre de Dios se humilló ante el Señor para interceder por su pueblo. Si Daniel hubiera sido un hombre que creía que era más santo que los demás, en primer lugar, no se hubiera identificado con el pecado de su pueblo, no se hubiera identificado como pecador con su pueblo. En segundo lugar, no hubiera pedido misericordia para él y para su pueblo. Y en tercer lugar, ni siquiera hubiera orado, porque los hombres que se creen autosuficientes y muy justos no buscan al médico divino. Pero Daniel, que era un hombre de santidad real, un hombre que dependía de Dios y que estaba cerca de Dios, podía siempre reconocer su necesidad de Dios, su urgente necesidad de perdón, porque mientras más cerca estamos de Dios, más podemos ver nuestro propio pecado, pero también podemos ver en Cristo la solución a ese pecado. Por un lado, reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra envidia, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, pero por otro lado también podemos ver claramente la gran misericordia de Dios y la abundante gracia que Él nos ofrece, no solo para perdonarnos, sino también para transformarnos. La Biblia nos muestra que todos los hombres de Dios que vivían en Cristo y que eran hombres de oración, siempre oraban por los demás. Por ejemplo, Moisés intercedió en oración por su pueblo rebelde y el Señor escuchó su oración. Job oró por sus amigos y la Biblia nos dice que cuando hubo orado por sus amigos, el Señor restituyó lo que Job había perdido, pero lo hizo doblemente. La Biblia también nos muestra a Elías clamando por su pueblo que estaba sumido en la idolatría. Y podemos ver al Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra, intercediendo por su pueblo, intercediendo por Pedro, intercediendo por los apóstoles. Y es que los hombres de Dios no piensan solo en ellos mismos. Ellos siempre anhelan que otros también sean perdonados y también sean encontrados por la gracia de Dios. Y lo más hermoso de esto es que la oración intercesora es muy valorada por el cielo y el Señor siempre trabaja en favor de las personas por las que oramos. No porque oremos por ellas, sino porque Él precisa de alguien que clame en favor de esas almas, para usar esa persona como instrumento de salvación para las almas por las cuales está orando. El espíritu de profecía nos dice: no apreciamos como debiéramos
el poder y la eficacia de la oración. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Dios desea que vayamos a Él en oración, para que Él pueda alumbrar nuestras mentes. Solamente Él puede darnos claras concepciones de la verdad. Él solo puede ablandar y subyugar el corazón. Puede agudizar el entendimiento para discernir la verdad del error. Puede afirmar la mente vacilante y darle un conocimiento y una fe que soportarán la prueba. Orad, pues, orad sin cesar. El Señor que oyó la oración de Daniel, oirá la vuestra, si os acercáis a Él como Daniel lo hizo. Necesitamos saber cómo orar. No son las oraciones insustanciales y abatidas las que se aferran de los atributos divinos. La oración es oída por Dios cuando proviene de un corazón quebrantado por un sentimiento de indignidad. La oración fue instituida para nuestro consuelo y salvación, para que mediante la fe y la esperanza podamos echar mano de las ricas promesas de Dios. La oración es la expresión de los deseos de un alma hambrienta y sedienta de justicia. Matutina, en los lugares celestiales, página 77. Lección para el día miércoles 4 de marzo. La obra del Mesías. Daniel 9:21 al 27 nos dice: Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La lección nos dice: esta es la obra que el Señor Jesús hizo durante el periodo de las 70 semanas. Primero, terminó la prevaricación. La palabra hebrea para prevaricación es pesha. La palabra hebrea para prevaricación sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Ver, por ejemplo, Proverbios 28:4. Esta palabra también aparece en la Biblia en relación con el desafío abierto a Dios por parte de los seres humanos. Ezequiel 2:3. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario. Segundo, poner fin al pecado. El verbo conlleva el significado de sellar, y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída, la raza humana no ha podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos. Tercero, expiar la iniquidad. Como dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Colosenses 1, 19 y 20. Así también, solo Jesús puede concretar esta realidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios. Solo por fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. Quinto, sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo Testamento que señalaban su obra expiatoria se sellaron, en el sentido de que se cumplieron. Obra número 6 que obró el Señor Jesucristo durante el periodo de las 70 semanas. Ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos que aquí se menciona no es una persona, sino un lugar. Así que la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Hebreos 8:1. El espíritu de profecía nos dice: podemos regocijarnos en la esperanza. Nuestro abogado está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Por sus méritos tenemos perdón y paz. Murió para poder lavar nuestros pecados, revestirnos de su justicia y hacernos idóneos para la sociedad del cielo, donde podremos morar para siempre en la luz. Cuando Satanás quiera llenar vuestra mente de abatimiento, lobreguez y duda, resistid sus sugestiones. Habladle de la sangre de Jesús, que limpia de todo pecado. No podéis salvaros del poder del tentador, pero él tiembla y huye cuando se insiste en los méritos de aquella preciosa sangre. ¿No aceptaréis pues agradecidos las bendiciones que Jesús concede? ¿No tomaréis la copa de la salvación que Él ofrece e invocaréis el nombre del Señor? Él vigila con el interés más intenso vuestro progreso en el camino celestial. Él ve vuestros esfuerzos fervientes, nota vuestros descensos y vuestros restablecimientos, vuestras esperanzas y vuestros temores, vuestros conflictos y vuestras victorias. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 296 y 297. Lección para el día jueves, 5 de marzo. El calendario profético. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel 9:23. La lección nos dice: al final de la visión de las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla. 10 años más tarde, Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión. Esta última revelación suple la información faltante y revela que la obra del Mesías se llevará a cabo hacia el final de un periodo de 70 semanas. Según el principio de día por año y el curso de los acontecimientos previstos, las 70 semanas deben entenderse como 490 años. Y el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Daniel 9:25. Esta orden la emite el rey Artajerjes I en el año 457 a.C. y permite que los judíos, bajo las órdenes de Esdras, reconstruyan Jerusalén. De acuerdo con el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas. Esto indica que el período de 490 años ha sido cortado de un período de tiempo mayor, es decir, de los 2300 años designados en la visión del capítulo 8. De esto se desprende que los 2300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida, es decir, el año 457 a.C. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y la semana 70. Las 7 semanas, aplicándoles el principio de día por año, son 49 años. Probablemente se refieran al tiempo en el que sería reconstruida Jerusalén. Después de estas 7 semanas, habrá 62 semanas, que son 434 años,
que conducen al Mesías príncipe. Daniel 9:25. Por tanto, 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías, Jesús, se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevarán a cabo otros eventos cruciales. Primero, se quitará la vida al Mesías. Daniel 9:26. Segundo, el Mesías confirmará el pacto con muchos. Daniel 9:27. Esta es la misión especial de Jesús y los apóstoles a la nación judía. Se lleva a cabo durante la última semana de los años 27 hasta el año 34 después de Cristo. Tercero, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial, en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética. Al ofrecerse como el sacrificio definitivo y perfecto del nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificios de animales. La última semana de la profecía de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Lección para el día viernes 6 de marzo, para estudiar y meditar. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería, iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, el aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección. Y así, dijo, estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. El conflicto de los siglos, página 304. Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que fueron concedidas a Daniel. Libro La edificación del carácter, página 45. Hermano y hermana, esta lección llama nuestra atención en varios puntos. El primero que quiero resaltar es que cuando los hombres y las mujeres de Dios se mantienen cerca del Señor y su luz los rodea y llena cada espacio de su mente, de su corazón, estos no pueden sentirse santos o más santos que otros. Estos siempre reconocen su pecado, pero se mantienen tan cerca del Señor que además de ser conscientes de sus imperfecciones, también son conscientes de la pureza y de la santidad y de la gracia infinita del Señor. Es decir, saben que son pecadores, pero también saben que el Señor los transforma, los purifica y los ayuda a crecer de gloria en gloria, de fe en fe y de triunfo en triunfo. Hay una diferencia entre sentirse pecador por causa de un pecado que estamos cometiendo constantemente y otra diferencia entre sentirse pecador no porque estemos cometiendo pecado, sino porque mantenemos cerca de Jesús. La diferencia es que el que se siente pecador porque constantemente está pecando, se siente así porque su conciencia lo acusa. El Señor impone pesadas cargas sobre la conciencia de los pecadores empedernidos. Pero el que está cerca de Jesús se siente así, no porque mantenga pecando, pues al estar cerca de Jesús no quiere pecar y no tiene tiempo para hacerlo. Su tiempo es usado para agradar al Señor. Pero se siente pecador porque al ver la pureza, la santidad infinita, la perfección total del Señor y mirarse a sí mismo,
puede ver la diferencia infinita y por lo tanto todo el tiempo está dependiendo de Dios y reconociendo su pecado. Pero también todo el tiempo está recibiendo la justificación por la fe, el manto de Cristo, la justicia de Cristo. Y por esto el Padre Celestial no ve la imperfección de este cristiano, sino que cuando lo mira, ve en él la plena justicia de su Hijo amado, Jesucristo. Por otro lado, esta lección también llama nuestra atención para comprender que cuando hay un hombre de Dios y una mujer de Dios en medio de una crisis espiritual, éste no se levanta a acusar con su dedo, a maltratar a los que están en pecado. Éste se mantiene de rodillas intercediendo y cuando se levanta de sus rodillas, lo hace para ir a predicar, para ir a dar testimonio, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él anhela profundamente que todos los demás puedan conocer a Cristo, amar a Cristo y obedecerlo, venir de la oscuridad a la luz, ser sacados del hoyo del pecado y puestos sobre la roca eterna, la roca de los siglos, que es Cristo el Señor. Y el último punto al que quiero llamar vuestra atención, y que la lección me lo mostró, es que el Señor siempre cumple con sus fechas. El Señor siempre cumple en el tiempo perfecto. Las 70 semanas se cumplieron, y había suficiente luz para que todo el pueblo de Israel pudiera comprender el cumplimiento exacto de este calendario profético. Y sin embargo, la historia testifica que el pueblo de Israel estuvo en tinieblas cuando se manifestó la luz, cuando se cumplió el calendario profético, cuando vino el cumplimiento del tiempo y el Señor envió a su Hijo nacido de mujer. El pueblo de Israel estaba tan sumido en las tinieblas que no pudo comprender el día o el tiempo de su visitación. Hoy también tenemos un calendario a punto de cumplirse. Los acontecimientos finales se están cumpliendo en una rápida sucesión. ¿Estará el pueblo del Señor en la luz o en las tinieblas? ¿Estaremos conscientes de la obra que se está llevando a cabo en el reino de los cielos, en el santuario celestial? ¿O estaremos viviendo como si no estuviera pasando nada solemne y nuestra vida se encuentra lejos de Dios y de la santidad? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros aprovechemos esa misericordia. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado, santificado y puesto muy en alto para siempre. Gracias por hablarnos directo a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y porque tu palabra nos reprende, porque ella es franca, es directa y traspasa nuestros tuétanos, traspasa nuestro corazón y nuestro ser y pone en evidencia cada aspecto en el cual estamos fallando como tu pueblo. Hemos pecado, como dijo Daniel. Hemos obrado impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos y hemos quebrantado el pacto de muchas maneras y en muchas ocasiones. Ahora, Señor, al reconocerlo, te pedimos perdón. Te pedimos que quites nuestras vestiduras viles y que nos vistas con la justicia de Cristo, que nos des la fe que obra por el amor y que unjas nuestros ojos con el colirio celestial para poder discernir tu palabra, discernir entre el bien y el mal y elegir siempre hacer el bien para gloria de tu nombre. Clamo por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escucha este mensaje. A los que están tristes, Señor, consuélalos. A los que estamos en pecado, por favor, perdónanos. Pero también ayúdanos a aborrecer el pecado, a amar la justicia y a andar en santidad. A los que han perdido algún ser querido, consuélalos, Señor, y ayúdalos a creer que tú harás lo mejor por esa persona en la resurrección. A los que han perdido un ser querido, por favor, seca sus lágrimas, consuela sus corazones. A los que no tienen trabajo, Señor, provéeles salud, fuerza, disciplina y excelencia, y un trabajo en el que puedan desempeñarse con amor, con bondad, con excelencia, y de esta manera puedan testificar de tu carácter y de tu amor.
a aquellas personas que se quieren casar y están esperando a ese caballero o a esa dama. Provéeles el privilegio de saber esperar en ti con paciencia y sin fluctuar, sin desanimarse. Y prepara, oh Señor, ese encuentro para que en el momento exacto esa petición sea respondida y esa respuesta contenga el desarrollo de un hogar feliz en donde se exalte tu nombre. Gracias por escuchar esta oración, por guardar a nuestra familia, por cuidar de nuestros hijos y por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos y mis hermanas queridas, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a prepararnos para su pronto regreso. Amén.